Seguimos con más aquí en Supermanzana 21 y es momento de hablar de salud, por eso se encuentra con nosotros el doctor Carlos Dotre, pediatra, que nos va a hablar de los trastornos digestivos en los pequeñines. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué gusto tenerlo por acá, como siempre. Muy buenos días a ustedes y a los amigos televidentes. Esta es una causa, los trastornos digestivos en los niños, sobre todo en los niños pequeños. Es una causa muy frecuente de consulta pediátrica. No podemos abarcar en este espacio, en esta plática, todos los trastornos digestivos, pero sí mencionar algunos y sus causas. Cuando hablamos del niño pequeño, hablamos del niño desde que nace hasta los 3 años aproximadamente. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los trastornos que pueden presentarse desde el punto de vista digestivo en ese periodo de tiempo? ¿Y cuáles son sus causas? Bueno, puede haber causas, puede haber enfermedades que producen trastornos digestivos. Pero infelizmente a veces no son enfermedades, sino que son malos manejos y malos hábitos que se producen y causan esos trastornos digestivos. Aquí hemos hablado ya en otras ocasiones de la importancia que tiene la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Incorporarle a niños antes de los 6 meses otras proteínas extrañas pueden producir trastornos digestivos. Igual hablamos del esquema de lactación, es decir, la incorporación de alimentos a partir del 6º mes de la vida, progresivamente, ordenadamente, y los alimentos que el tracto digestivo del niño que va madurando puede asimilar. Cuando eso se vulnera, pueden ocasionarse trastornos de tipo digestivo. Y así sucesivamente, pero pueden haber enfermedades. Y pueden haber episodios funcionales del niño. Entonces, bueno, 5 o 6 de esos trastornos más frecuentes son, en primer lugar, los cólicos. Los cólicos son muy comunes en el niño entre la primera y la segunda semana de nacimiento hasta los 3 meses aproximadamente de vida. Los cólicos se producen, niños que lloran incluso más de 3 horas en el día, por 3 veces a la semana, durante 3 semanas seguidas y hasta el 3er mes. Por eso se dice que es el episodio de las 4-3, porque están representados de esa manera. Causas, múltiples causas. Medidas, algunas medidas. Entonces hay que tener en cuenta que puede ser evidencia de alergia a las proteínas de la leche de vaca, inicialmente cuando no toma leche materna. Pueden ser trastornos, se dice que en los países donde los niños son cargados en la espalda de la madre, no padecen cólicos en los primeros 3 meses ni en ningún momento. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe, parece que hay también fenómenos psicológicos. Okay. Fenómenos de la inserción de la microbiota intestinal. En fin, hay un grupo de factores que pueden explicar los cólicos del primer trimestre de la vida. Y hay que hacer manejos. Lógicamente, también hemos hablado aquí de la puericultura, que es el seguimiento del niño sano. Por lo tanto, hay que personificar ese dolor, ese cólico, esa expresión, y el pediatra tiene que definir si van medicinas, si no van medicinas o si hay que tomar otras medidas. También tenemos, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico o los buches, que se dicen, hay que distinguir que hay 2 tipos. El reflujo gastroesofágico es una condición muchas veces por inmadurez de las fibras musculares que dividen el esófago con el estómago, y entonces el contenido del estómago va hacia el esófago y se puede incluso expulsar. Inicialmente, en los primeros días de la vida, las primeras semanas de la vida, se trata de una inmadurez de esa musculatura. Después ya va mejorando progresivamente y hay que tener muy en cuenta que hay técnicas para que el niño tome la mayor cantidad de aire posible, la posición después de tomar, en posición vertical, para que expulse bien los gases, y entonces eso ya condiciona a que no exista tanto ese reflujo. Muchas veces mandamos a acondicionar la cama de tal manera de que el niño esté en una posición que la gravedad facilite esta permanencia del alimento, en este caso de la leche, en el estómago y no refluya. Porque además esto puede producir no solamente manifestaciones digestivas, puede producir tos. A veces hay causas la causa de tos, el reflujo gastroesofágico, que no aparecen otras causas de tos. Y la única causa de la tos es el reflujo. ¿Por qué? Porque está irritando constantemente centros reflexógenos de la tos que existen en el tracto respiratorio superior. Hasta otitis
y sinusitis pueden producirse por el reflujo gastroesofágico. Wow. Ya cuando pasan los primeros meses de la vida, si se mantiene el reflujo, si empeora por las manifestaciones clínicas, ya se habla entonces de una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Son dos cosas totalmente diferentes. Hay otras enfermedades como la alergia a las proteínas de la leche de vaca, que se produce cuando se empieza a incorporar proteínas de la leche o la leche está amamantando al niño, la madre está amamantando al niño y toma leche de vaca. Es decir, que cuando eso ocurre es porque hay antecedentes alérgicos en esa familia, en ese niño, y hay algunas manifestaciones clínicas, como pueden ser infecciones respiratorias de tipo de conjuntivitis, estornudos frecuentes o reacciones en la piel. Doctor, ¿y es recomendable, por ejemplo, si no son intolerantes a la leche de vaca, que lo puedan sustituir las mamás por leche de almendras, de coco, de arroz? Bueno, eso no tiene que ser por indicación médica. De médica. Ajá. Hemos visto niños a los que se le han sustituido la leche de vaca por algunos otros elementos que está indicado, ajá, y que se han desnutrido. Es decir, que eso hay que manejarlo desde el punto de vista médico. Claro. No se puede manejar fuera de... Pero digo, como complemento, porque no hay nada mejor como la leche materna, ¿no? Evidentemente. No hay nada mejor como la leche materna. Lo único que hay que ajustar las cosas. Si el niño tiene alguna manifestación de esas, lo que hay que decirle a la madre, no ingiera lácteos, claro, no ingiera leche de vaca, ajá, para que no la transmita al niño y no haya esa. Porque muchas veces eso se puede controlar y puede no manifestarse de manera tan importante de tener que sustituir. Hay que tener en cuenta que 2%, es decir, 2 de cada 100 niños pueden tener alergia a las proteínas de la leche de vaca. Eso es importante también. Oiga, doctor, hablando de su aparato digestivo cuando están así recién nacidos, ¿el píloro qué función tiene para que puedan digerir bien la leche o también si se llega a obstruir? No, el píloro ¿cómo sería eso? Es el anillo, el esfínter, que va del estómago al duodeno. Ajá. Hablamos del que va, el cardia, que va del esófago al estómago. Ahí se produce el reflujo gastroesofágico. Okay. Pero cuando hay el píloro, que es el esfínter que va del estómago al duodeno, hay una estenosis, una estrechez por hipertrofia del píloro, lo que se produce son unos vómitos en proyectil y ya eso es una enfermedad que muchas veces la mayor parte de las veces es quirúrgica. Es decir, es quirúrgica. Hay que operar al niño y son malformaciones congénitas que se presentan, las manifestaciones clínicas en las primeras semanas, incluso a veces en los primeros días de la vida. Eso igual pasa con las malformaciones del esófago, las fístulas tráqueo-esofágicas, pero bueno, son más raras, pero por eso usted menciona vómitos. Ese es otro trastorno digestivo bastante común y hay que tener en cuenta que eso es un signo que puede estar relacionado con afecciones digestivas o con otras enfermedades. Por ejemplo, un niño que tenga vómitos, que tenga fiebre y esté irritable, puede tener un proceso digestivo, pero también puede tener una meningoencefalitis, una meningitis, una meningitis. Y entonces, por eso, esas cosas tiene que valorarla el médico. Sí, claro. Por lo tanto, estos trastornos digestivos que se presentan, igual pasa con la diarrea, que lo ideal es prevenirla a través de las medidas de higiene, a través de la vacuna contra el rotavirus, que es una de las causas más frecuentes de diarrea en los niños pequeños. Pero cuando hay diarrea sistemática con pérdida de líquido, puede haber deshidratación y por eso es que hay que consultar inmediatamente y no estar manejando solamente dietéticamente al niño, sino que requiere una consulta médica. Por lo tanto, en conclusión, hay un grupo de trastornos digestivos en los niños que son relativamente comunes, que son causa frecuente de consulta pediátrica y que hay que considerar la lactancia materna como una medida para que no se produzca la mayoría de ellos, que hay que considerar una adecuada ablactación, es decir, la incorporación de los alimentos a partir del 6º mes y una adecuada valoración sistemática del niño en la consulta de los niños sanos con los pediatras para poder identificar las causas de estas cosas. Y como dices, acudir lo principal con el especialista, con el pediatra, porque luego pues está el remedio de la abuela, de la amiga, el remedio casero que a lo mejor puede pues, a las que queremos muchísimo, a las que queremos muchísimo, los pediatras. Pero recién nacidos los tienes que llevar cada semana a consultar al pediatra, ¿no? Para que pueda ver. Sí, nosotros recomendamos, recién nacido lo ve el médico cuando nace, después se ve
al 7º o 10º día, después al mes y después mensualmente cada 6 meses y después ya se puede prolongar un poquito más. Yo siempre digo, el pediatra es el clínico del niño, el psicólogo de la madre y el psiquiatra de la abuela. No porque nadie esté loco, sino porque hay una serie de condiciones que se crean alrededor de cualquier proceso de esto que hay que poner orden, porque de lo contrario, la víctima, en este caso... que el hilito rojo es lo que les quita Mientras que sea el hilito rojo no hay problema, pero cuando empiecen a cambiar dietas y cosas, ya entonces vienen los problemas. Y dentro de estos trastornos digestivos, por ejemplo, estos alimentos como el chocolate, las nueces, el cacahuate, todas estas cuestiones, ¿son generadoras de este tipo de trastornos? Bueno, a ver, todo en su justo medio y momento. Okay. Es decir, por eso yo digo, una ablactación adecuada. ¿Qué quiere decir una ablactación adecuada? Que es incorporación de elementos adecuadamente. Por ejemplo, el huevo, el pescado y la leche son los 3 elementos que más alergia de tubo digestivo producen. Y todos estos alimentos se deben dejar para más después, teniendo en cuenta la personalización. Si ese niño, la madre es alérgica o el padre es alérgico, uno entonces en esos niños retrasa la incorporación de esos alimentos. Y eso que tú has mencionado, igual que darle Coca-Cola cuando tiene diarrea. Ay, no, ¿cómo? Y todo eso, no, lo hemos visto. Esas cosas no pueden funcionar, ni cuando tienen diarrea ni en ningún momento. Las bebidas gaseadas son bebidas que lo que hacen es la obesidad, crean obesidad y crean distorsiones digestivas en los niños pequeños. Por lo tanto, hay que ajustarse muy bien, no a esquemas, sino a protocolos que se dictaminan por la Academia de Pediatría, y eso está perfectamente establecido. Por ejemplo, en los niños luego combinan la sandía con la leche y se ponen malísimos del estómago por esa combinación de pronto. Esos son los inventos que yo digo, que no pueden, o sea, no deben. Ok. O sea, no se debe de comer sandía con leche. A ver, no, yo no digo eso. O sea, eso lo hemos inventado nosotros. A ver, yo no digo eso. Yo digo que cada momento depende, cada momento requiere el momento. Si a ti te gusta, nosotros no recomendaríamos a un niño pequeño darle sandía con leche ni nada de eso. Porque lleva un método de alimentación. Es lo que decimos. Es lo que decimos. La sandía en su momento, la leche en su momento, porque además también incluso se discute mucho el dar leche al momento de comer. Nosotros en tiempos de antes siempre le dábamos a los muchachos un vaso de leche después de la comida. Actualmente se habla de que la leche puede interferir en la absorción del hierro, por ejemplo. Por eso todas estas cosas alimentarias tienen que estar bien conducidas para que no haya errores y no haya repercusiones en el tracto digestivo. Así que, pediatra, señoras, porque consultar a los expertos siempre. Y más vale prevenir que lamentar, que es lo que siempre decimos, ¿verdad, Diego? Así es. Correcto. Así que tengan un crecimiento sano y seguro. Muchísimas gracias. Doctor. Gracias Por toda esta información tan valiosa. Y sí, y ahora, ¿a dónde nos vamos, Mitzi? Vámonos a corte comercial, chicos. ¿Sí? ¿De A un volada? pequeñito, chiquitito, así que no le cambie. Ahorita regresamos aquí a su programa Super Manzana 21. Volvemos.